Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió tanto. Comencemos directo con una de nuestras secciones. ¿Por qué? porque la historia también va al cine. Les cuento que el próximo 26 de mayo es el Día Mundial ¿de quién? Sí, de Drácula. Vengan los vampiros, vengan las estacas, vengan los ajos, porque ese día hay que celebrar al conde más famoso de la historia del cine de terror y de la literatura, Drácula, Vlad Tepes. Hay más de 200 películas y adaptaciones con el tema de Drácula. Sí, como lo oyen. La primera, desde luego, es la de 1922, que es Nosferatu. Seguramente después de todo lo que suscitó la tercera versión de Nosferatu del año pasado, ustedes saben que se llamó así porque como no quisieron pagar los derechos a la viuda de Bram Stoker, se fueron por la libre, inventaron al conde Orlok y Nosferatu en vez de Drácula. Pero básicamente es la misma historia. Bueno, esa fue la primera y de ahí hay para dar y regalar. Seguramente uno de los más famosos es el Drácula que interpretó Bela Lugosi. Otro más, el que hizo Christopher Lee. Sí, la mano blanca de Saruman. Es el Saruman de El Señor de los Anillos. A mí, y es la que más me gusta en una interpretación de Drácula, es Gary Oldman. Me gusta la música, me gusta el casting de esa película con Keanu Reeves, con Winona Ryder, desde luego con Anthony Hopkins. Y desde luego también tenemos, como les dije al principio, las versiones de Nosferatu. La de Max Schreck en 1922, el actor, y luego la de Klaus Kinski en 1979, también un actorazo. Pero bueno, como a los mexicanos siempre nos gusta llamar la atención y estar presente en las grandes ocasiones, también tenemos nuestro Drácula mexicano, que además, hay que decirlo, está considerado uno de los mejores Dráculas de la historia del cine. Ese fue el famoso actor Germán Robles. La película El vampiro de 1957 fue dirigida por Fernando Méndez y producida por el gran actor que a mí me encanta particularmente, Abel Salazar. Tal vez ustedes lo recuerden como José Luis García en Los Tres García, entre muchas otras películas. Pero además, esa película que vale la pena ver, no ha envejecido mal, es de 1957, blanco y negro, llevó la escenografía de Günter Gerso. Entonces, prácticamente es una pequeña obra de arte. Digo, tiene sus cosas muy curiosas. Por ejemplo, el productor, como les digo, que era Abel Salazar, pensó en un momento dado en que Drácula fuera Carlos López Moctezuma, el gran villano de la época de oro del cine mexicano. Pero, de último momento, luego de ver actuar a Germán Robles en el gustado papel de otro que no muere, es decir, de Jesucristo, dijo: quiero este Jesucristo para Drácula. Y entonces lo hizo así. Ahora, hay que decirlo, yo creo que también no querían pagar los derechos de la novela a los descendientes de Bram Stoker, y entonces se inventaron un personaje y un lugar mítico que no tiene que ver nada con Transilvania, ni nada con Vlad Tepes, sino tiene su propio nombre muy vaciado en la película mexicana. Germán Robles interpreta al conde Carol de Labud, o conde Duval. Labud al revés es Duval. Entonces, pues ya para empezar, es una cosa muy curiosa. Desde luego, como les digo, la historia no transcurrió en Transilvania, sino en un mexicanísimo lugar que se llama la Hacienda de los Sicomoros. Ahí, en la película, tenemos grandes actrices como Ariadne Welter, que estaba guapísima en ese 1957, que además comparte créditos con Alicia Montoya, la gran actriz que fue una de las actrices que inauguraron el Palacio de Bellas Artes el 29 de septiembre de 1934 con una obra de teatro.
Entonces imagínense, tenemos a Alicia Montoya, Ariadne Welter, y básicamente la historia es que Ariadne Welter es una mujer joven, muy guapa, que le avisan que su tía, Alicia Montoya, está muy enferma y entonces decide ir a visitarla a la hacienda de los Sicomoros. Entonces llega a la estación del tren, nadie quiere llevarla porque algo extraño sucede en esa hacienda. Y ahí se encuentra con Abel Salazar, que siempre caballeroso decide acompañarla y va cargando las maletas de un lado para otro. Finalmente llegan a la hacienda y en ese momento le dicen a Ariadne Welter: Oye, ¿qué crees? Tu tía se acaba de morir. Entonces obviamente llora, el drama, la abraza a Abel Salazar y demás. Pero curiosamente quien le da la noticia es su otra tía, que en ese entonces fue interpretada por Carmen Montejo, también guapísima. Lo curioso es que la tía difunta y su hermana más o menos eran de la misma edad, o sea, como octogenarias, pero Carmen Montejo parecía una mujercita, señorita como de 18, 20 años, bellísima, y nadie se explicaba por qué no había envejecido. Entonces, la tía le dice a Ariadne Welter, que se llama Alicia: no, pues tu tía se murió medio loca, hablando de que había un vampiro que vivía en la hacienda y los crucifijos y los espejos, o sea que había enloquecido. En eso se aparece unos días después el conde Duval para hacer una visita. Y curiosamente, de las cosas buenísimas que tiene la película mexicana es que le ponen de profesión importador de tierra de Hungría, lo cual no deja de ser muy simpático porque pues, la tierra de Hungría era la tierra donde él podía, digamos, poner su ataúd. Y además resulta que este conde, cuando visita los Sicomoros, sabía que ahí había vivido un ancestro y que había sido sepultado en la cripta de la hacienda. A partir de ahí se desarrolla todo. Pero bueno, esta versión de Drácula, que no se llamó así, sino se llamaba El Vampiro, fue adaptada al puro estilo mexicano y la participación de Abel Salazar es buenísima. Tiene momentos verdaderamente épicos como cuando dice: ¿Pero usted cree en vampiros? Que yo no, hombre. A mí los vampiros me hacen lo que le aire al abanico. Acompaña al señor Duval hasta el portón. Buenas noches. Bueno, lo cierto es que El Vampiro fue un exitazo en taquilla. Fue, digamos, como el inicio propiamente del cine de terror en México en 1957. Tenía una música muy macabra que seguramente también la podremos escuchar por ahí. Y a la larga se convirtió en una película de culto. Y como siempre, a un gran éxito le sigue una secuela que se llamó El Ataúd del Vampiro, también muy original, y también con Abel Salazar. Así que la historia, cuando va al cine, nos deja joyitas como El Vampiro, la gran película sobre Drácula del cine mexicano. Y ahora, en nuestra gustada sección Con letras de oro, les traigo una frase que a mí me gusta mucho. La moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada. ¿Quién la dijo? Gonzalo N. Santos. ¿La dijo? Sí, ciertamente, o al menos por quien era Gonzalo Santos, podemos decir que sí se la aventó. ¿Quién era este individuo? Bueno, pues fue el gran cacique de San Luis Potosí en años posteriores de la Revolución, se enlistó en la Revolución Maderista, se le hacía fácil apretar el gatillo, no tuvo empacho en acabar con sus enemigos, y de hecho, Gonzalo N. Santos, la N no significa nada. Simplemente como su nombre original tenía 13 letras y era supersticioso, quiso ponerse la N para romper las 13 letras y que se convirtieran en 14. Bueno, Santos además fue uno de los fundadores del PNR, es decir, abuelo del PRI, y tenía la credencial número 6 de ese partido fundado en 1929. Como les digo, fue el gran cacique, tenía una gran extensión de tierra en un rancho conocido como el Gargaleote, allí en la Huasteca Potosina, y finalmente se lo expropió, o al menos una parte, el gobierno de López Portillo. Pero era el cacique de caciques, todos le temían, tiene unas memorias extraordinarias donde no se tienta el corazón, ni tiene pudor para contar a quién sí y a quién no mató. Se lo recomiendo, Gonzalo N. Santos. Y por esta trayectoria es muy posible que sí haya dicho: la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada. un dato para ligar. Prepárense, perfúmense,
depílense y vámonos rápido al bar, a una de las mejores barras que puedan encontrar. Piden un trago muy europeo, no sé, se me ocurre quizá una copa de champán, quizá un vermut, ¿por qué no? Porque tenemos un dato en esta ocasión que les puede gustar mucho para ligar. Sobre todo recuerden que estamos buscando una noche de pasión y lujuria absolutas que no les deje nada a la imaginación para después. Pues bueno, ya que detectaron a quién le quieren tirar el can, o más bien a quién le quieren tirar el dato histórico, pues se acercan con su copa, con su martini, eso es lo de menos. Aquí el punto es que yo insisto en que un dato histórico es mejor que cualquier otra forma para ligar. Se acercan, cuando ya vean a su prospecto o prospecta, dicen: ¿sabías que Maximiliano de Habsburgo, sí, seguramente tú sabes que fue el segundo emperador de México, sí, también sabes que es espurio, o que fue espurio, tenía una fascinación por la cultura egipcia? Y entonces, una vez que llegó a México y que cambió de sede el Museo Nacional Mexicano a la Calle de Moneda, dijo: pues miren, aquí tenemos a Coatlicue, aquí tenemos muy cerca el calendario azteca, aquí tenemos la piedra de los sacrificios, pues quiero traer una colección de arte egipcio para el museo aquí en México. Que los mexicanos sepan de las momias, de Ra, las pirámides, todo lo que hay de Egipto. Y resulta que el emperador había ido todavía en su tiempo de archiduque, en 1855 había hecho una visita de estado a Egipto y ahí obtuvo una colección de 1,500 piezas de arte que le regalaron pues las propias autoridades porque todavía no había mucha conciencia del patrimonio de las naciones. Entonces, ya estando en México en 1864 dijo: pues yo tengo mi colección, pero podemos formar otra colección importante. Y entonces se le ocurrió muy buena idea mandar a el egiptólogo Leo Simon Reinisch a Egipto a buscar algunas piezas o a comprarlas para México. Y logró comprar 1,200. Entonces ya le informa al emperador: Oiga, su majestad, ¿qué cree? Si conseguí 1,200 piezas, ¿qué hago con ellas? Maximiliano respondió: tráetelas para México. Al fin, el imperio va a durar 1000 años y aquí seguiremos por los siglos de los siglos. Estaba muy equivocado porque lo malo fue que cuando llegaron las piezas a México, pues obviamente llegaron en uno de los barcos hacia Veracruz. Ahí dijeron: perfecto, ya estamos en México, bienvenidas las momias, las piezas, vivan los egipcios. Cuando se enteran que Maximiliano ya había caído prisionero en Querétaro y que lo acababan de fusilar. Así que las piezas egipcias para México se volvieron a embalar, se guardaron, se subieron al barco y las regresaron a Europa, donde fueron expuestas luego en Viena. Así que el sueño egipcio de Maximiliano en México también se tornó pesadilla. Hoy las momias que pudo conseguir descansan en alguno de los museos de historia y arte de Viena, ahí en Austria. Salud y una noche de pasión. Lugares con memoria. Seguramente ustedes han escuchado que en algún momento del siglo XX había una penitenciaría que se llamó Lecumberri. Bueno, el nombre podría uno obtener muchas teorías, pero lo cierto es que simplemente era el apellido del dueño de las tierras que le vendió al gobierno pues una extensión grande de tierra para poder construir lo que fue una de las penitenciarías más modernas del México porfirista. Fue inaugurada el 29 de septiembre de 1900, lo cual fue un acontecimiento grande porque se supone que tenía todo lo necesario para rehabilitar a los delincuentes, para ayudarlos a volver al camino de la verdad y al camino de la justicia. Desde luego, nunca fue eso. Pero fíjense, en el discurso inaugural, el director de la penitenciaría dijo: Señor presidente, aquí todo va a ser silencio, quietud, casi muerte. Al poblarse este recinto se advertirá apenas que alberga seres vivientes. Al perderse el eco de vuestros pasos comenzará el reinado del silencio y de la soledad. Pero va a elaborarse aquí también, en el silencio y en la oscuridad, el fundamento más profundo y primero del orden. ¿Cuál es? La justicia. Obviamente era una penitenciaría y como buena universidad del crimen, así se portó ese lugar, la penitenciaría de Lecumberri.
Le quisieron llamar que era una enfermería para las dolencias morales o una piscina redentora para los criminales, pero no. Prácticamente ahí entraba todo mundo, muchas veces ya no volvían a salir, y también fue el lugar ideal para los prisioneros políticos. Yo tengo el gusto y el honor de decir que mi bisabuelo Crispín Robles, cuando se levantó en armas contra Porfirio Díaz, fue capturado y estuvo varios meses encerrado en Lecumberri. Fue un reo de la penitenciaría de Lecumberri. Fue, al final, sí, moderna y todo, pero como les digo, la Universidad del Crimen. Sin embargo, sí tuvo algunos reos famosos. Por ejemplo, Goyo Cárdenas, el asesino serial de Tacuba, que luego le aplaudieron en el Congreso cuando salió libre. Otro, el gran autor William Burroughs, que en una borrachera mató, si no mal recuerdo, a su pareja. También estuvo ahí el famoso Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, que se levantó en armas contra Madero. De hecho, de ahí lo sacaron cuando inició la Decena Trágica. También estuvo preso ahí Humberto Mariles, que seguramente ustedes lo recuerdan porque ganó las primeras medallas de oro, en este caso fueron deportes hípicos, en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. También estuvo el Chalequero, nuestro Jack el Destripador mexicano. Así lo conocieron porque prácticamente hacía lo mismo que Jack el Destripador, pero sin tomar té. Lo hizo aquí en la Ciudad de México, destripaba a diestra y siniestra y ahí estuvo prisionero. ¿Y quién más? Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, al que mató en 1940. O sea, tuvo bastantes. Y no se diga, si ustedes le rascan por ahí, pueden sacar toda la lista de los prisioneros políticos a partir del movimiento de 1968. Casi todos pisaron ahí Lecumberri, hasta que el presidente José López Portillo, en mayo de 1976, decidió que la penitenciaría de Lecumberri dejara ser penitenciaría y le entregó a la nación para convertirlo en el Archivo General de la Nación. Así que si ustedes hoy van a visitar el edificio, Vale la pena en términos históricos, pero también se pueden sentar una mañana en una de las crujías a revisar uno de los tantos fondos documentales con los que cuenta el Archivo General de la Nación. Esa fue básicamente la historia del Palacio Negro de Lecumberri. Y vámonos ahora... Aunque usted no lo crea. El próximo 25 de mayo se van a conmemorar nuevamente un año más de el día en que Porfirio Díaz renunció a la presidencia en 1911. Acuérdense que él tomó el poder en 1876 y solo lo dejó 4 años porque tenía cierto pudor democrático en 1880 y luego regresó otra vez en 1884 y ya no se volvió a levantar de la silla presidencial ni siquiera para tapizarla. Entonces ya vino toda la dictadura, todo lo que ustedes conocen. ya hablaremos en futuras ocasiones sobre la dictadura de Porfirio Díaz. Pero el hecho es que, pues Madero, la clase media, todo el mundo se pone inconforme contra el porfirismo y se levantan en armas el 20 de noviembre de 1910 y para mayo el régimen de más de 30 años ha caído en manos de la revolución. Entonces, se supone que Porfirio Díaz además tenía una infección provocada pues, por alguna enfermedad en su mandíbula, parecía algún problema de los dientes, o sea, estaba muy mal en esos días, más o menos entre el 21 y el 26 de mayo de 1911. Los revolucionarios habían acordado con el gobierno de Porfirio Díaz de que tenía que renunciar a fuerza Porfirio, el presidente, Ramón Corral, el vicepresidente y casi todo mundo. Total que Porfirio Díaz parece que ya estaba más harto, no quería derramar más sangre y decide firmar la renuncia. Hay 2 párrafos en la renuncia que son verdaderamente de, aunque usted no lo crea, porque reflejan exactamente lo que es la política mexicana y los políticos mexicanos. Ellos nunca tienen la culpa, ellos no saben por qué se les critica, por qué se les señala, la culpa es de los otros, y siempre esperan que el juicio de la historia los favorezca. Y les voy a leer esos 2 párrafos de la renuncia. Dice así: no conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, refiriéndose a la revolución, pero permitiendo sin conceder que pueda ser culpable inconsciente, dice Porfirio Díaz, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. Es decir, dice que no entiende
por qué el pueblo se levantó. Mucho tiempo después diría una frase también muy importante. Me siento herido. Una parte del país se levantó en armas para derrocarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas. Entonces, imagínense, la renuncia dice... Bueno, pues sí, se levantaron, pero yo no entiendo por qué. Y el siguiente párrafo, que es el final de la renuncia, dice: espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Firma Porfirio Díaz. Imagínense, él todavía esperaba que las futuras generaciones, que no sabía que también iban a ser bastantes sátrapas los posrevolucionarios, pues lo iban a perdonar y entonces le iban a reconocer como el gran héroe, y pues prácticamente lo mandaron al exilio durante un siglo. Ya luego lo han tratado de recuperar a algunos sectores de la Academia de Historia y demás, pero lo cierto es que el propio Porfirio fue el gran constructor del México moderno, pero también al mismo tiempo fue el gran destructor de ese México moderno. Así que aquí el que no cae resbala, y Porfirio Díaz, pues desde luego no es un villano, pero nos pudo evitar muchos dolores de cabeza. Pero como en México nunca es suficiente para los políticos, ahí están los resultados. Y esto fue Porque jamás la historia se atrevió tanto. Soy Alejandro Rosas. Nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.